Es Ricardo y quiero hacer una aportación de sueños que Dios me ha mostrado acerca del arrebatamiento, y son sueños que Dios me mostró hace 8 o 9 años al principio de mi conversión, y no los había querido compartir porque son sueños muy poco comunes. Solamente mi familia sabe acerca de esto y unos pocos allegados a mí. Y pues no lo había querido mostrar hasta ahorita por un video que vi de un hermano en el que decía que el hermano decía como por palabra de Dios, decía, casi señalándome a mí, que pues que sabía que había tenido sueños acerca de extraterrestres y que no los he dicho por vergüenza o por miedo, por pena, y que era necesario que lo dijera para dar testimonio, porque Dios no hace nada sin antes hablarlo a sus profetas, y Dios muestra primero lo que va a hacer y uno se encarga también de hablarlo. Los sueños tienen que ver con cosas que nosotros conocemos hoy como naves extraterrestres, y que están respaldados por la Biblia. En Ezequiel 1 dice la palabra de Dios en Ezequiel 1:15, dice: mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. El crisólito puede buscarlo usted en internet y es un color muy bonito. Un color muy bonito, como piedra resplandeciente, piedra preciosa resplandeciente, y así era semejante lo que le voy a contar, pero sigue así. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Levantaban tras ellos, porque el espíritu ella no dice, y dice más sobre la gloria de Dios que le mostró a Ezequiel. Y pues en estos días, cuánta gente no se burla de estas cosas, no lo toma pues como nada esto, y la palabra de Dios lo respalda. La palabra de Dios dice también, pero
En Judas 1:10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amén. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para la cual está reservada eternamente la obscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En estos días, ¿cuántos programas de televisión hay que se burlan de Dios? Donde han metido también naves y extraterrestres y se burlan de ellos. Las caricaturas tienen que ver mucho con ellos, en forma de burla. Mucha gente hace burla al decirle algo a un hermano: te van a llevar los extraterrestres, o mucha gente también habla mal contra ellos, diciendo que son demonios. Y la Biblia habla acerca de esto, que este versículo que les acabo de hablar: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Porque dice la Biblia que el ángel Miguel, cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, dice que no profirió maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y nosotros, pues, al no conocer estas cosas celestiales, muchos van en contra de esas potestades. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hablar para maldición contra nada, ni contra estos demonios, ¿verdad? Que la Biblia dice que ni los ángeles de Dios proferían maldición contra ellos. Solamente Dios es el que tiene el poder para maldecir. Nosotros solamente hablamos lo que la palabra dice, y se lo dejamos a Dios, le dejamos a Dios la venganza. Quiero hablar sobre el primer sueño que soñé. Me encontraba en el sueño, era sobre la venida de Cristo. En el segundo sueño, después de 4 días, fue sobre lo que había pasado cuando ya había venido Cristo. Entonces, el primero fue así. Aparecí de día, y aparecí en una tierra levantada, como si hubiera habido un terremoto muy grande, y a lo lejos miraba remolinos en la playa,
yo salí en ese momento con mi esposa, andando sobre la tierra esta que estaba levantada. Y cuando salí a la calle y me encontré con mi esposa, en ese momento yo le puse mi mano sobre su frente y ella me la puso a mí también. Y oramos en ese momento. Yo no conocía muchas cosas de Dios en ese entonces, pero en el sueño hice eso. Yo oré con ella y estábamos de buen humor, estábamos de muy buen humor y como bromeamos muy suave, una broma muy suave, no pesada. Estábamos en armonía y después de esto escuché en el cielo un ruido muy fuerte. ¡Pum! Se escuchó. Y volteé a ver y era una nave, pues como la conocemos, una nave extraterrestre, y que bajaba del cielo al hacer ese ruido. ¡Pum! Le hacía. Y cuando bajaba, la nave empezaba a disparar chum, 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 rayos rojos, chum, 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 y se iba. Después otra, en cuanto pasó esa primera nave, yo ya tenía en mente que a la tercera nave que bajara iba a pasar por mí y me iba a llevar. Entonces yo corrí en ese momento, fui corriendo con mi mamá y con mi hermana. Fui corriendo y cuando iba corriendo iba con un llanto y con una alegría muy sobrenatural. Eran muchas emociones en ese momento porque ya me iba a ir, ya venía el Señor y iban a venir por mí. Y fui corriendo, iba llorando y ya cuando llego bueno, pasa para eso otra nave. Pum, golpea también, hace ese ruido muy fuerte y sigue disparando, chum, 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 chum. Y ya cuando llego a la casa donde estaba mi mamá y mi hermana, ellas estaban dormidas y llego llorando, mamá, mamá, mamá. Y yo ya estaba en el cuarto y ellas estaban dormidas, no me hacían caso. Entonces llegó la tercera nave, ¡pum! Y yo ya sabía que ya venía por mí. Y esa emoción pues todavía seguía conmigo. Mamá, estaba llorando yo porque no me escuchaba y yo le quería decir que ya venía Dios, que ya venía por mí. Y cuando hace ese golpeteo la otra nave, ¡pum!, que aparece, viene hacia mí y yo volteo hacia arriba y esa nave estaba exactamente arriba de mí y se veía unos aros, unos hoyos, una nave así como nos la han pintado en las películas, una nave extraterrestre, pero pues yo sé que son como ángeles de Dios. Y se veían aros, así como si fuera una luz LED, pero del color crisólito, como dice en la Biblia, que son y estaba esos focos estaban así y esos me estaban levantando, me levantaron y ya estaba pasando la pared, pero después de ahí se me empezó a apagar el sueño, o sea, y ya me desperté. Y pues
Después les hablé de eso a mi mamá y a mi hermana. Y pues yo pienso que era sobre yo decirles a ellas de la salvación de Cristo. Yo pues inmediatamente al ver eso, yo no me salí de la doctrina. Yo sé que la doctrina en la que tengo que perseverar es la doctrina de Cristo. Y no me tengo que salir a izquierda ni derecha. La doctrina es la Biblia. Y simplemente les conté el sueño. Y ellas empezaron a ir a la iglesia, pero después de ahí ya no hicieron la lucha. Yo también, pues al segundo sueño fue a los 4 o 5 días después. La Biblia habla sobre el rico y el Lázaro. Cuando murió el rico, dice que fue llevado al Hades, y el pobre, llegaron los ángeles por él y se lo llevaron. Ahí está pues la parábola que cuenta cosas de verdad. Y podemos ver que pues al morir uno es llevado pues por los ángeles, o pues también en el arrebatamiento. Así va a ser. El segundo sueño fue sobre cuando pasó el arrebatamiento. Se me mostró qué es lo que iba a pasar. Yo me encontraba como en Estados Unidos. Yo ya no paso para allá, para el otro lado, desde niño, pero mis familiares están allá. Y yo me encontraba ahí en edificios grandes y estaba en un parque yo. Había una pelota que empezó a botar, tum, tum, y esa pelota la empecé a seguir. Y empecé a seguirla, y de repente esa pelota al botar y brincar se abrió un aparato. Era como un dron. Hace como 8 o 9 años, casi no era muy común el dron. De hecho yo no sabía de ellos todavía. Y después de eso empezaron a aparecer. Después de que yo soñé eso, ya empezaron a hacerse como los drones, ¿no? Pero este no era un dron, este era un robot, algo pensante. Se abrió la bola, y con muchos brazos de metal, ¿no? Y eso me disparó un rayo láser. Láser no hacía daño. Me lo disparó en el pecho, y yo me hice a un lado. Y cuando me hice a un lado, el rayo siguió. Y cuando siguió, reflejó contra una pared de una pared del parque. En el parque pues reflejó en una pared. Con los rayos empezó a desplegarse así unas luces, mostrando unas letras que decían en inglés turn, o sea, que en inglés que sintonizara tal radio. Entonces yo empecé a desesperadamente a buscar un aparato, un radio, para saber qué era lo que decía en ese mensaje, en esa estación. Y desesperado también con las otras personas, por fin una persona volteó y me dijo, le pregunté qué era el mensaje, y me dijo que
he visto publicaciones de hermanos donde hablan mal acerca de estos ovnis o naves o extraterrestres. Hablan muy mal de ellos y les dicen a la gente que esos son demonios y que son que son ángeles caídos que andan en el aire. Pero la Biblia dice que pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que son demonios? Uno debe de preocuparse también por esas cosas, qué es lo que habla, ¿verdad? La Biblia dice que no debemos de blasfemar de lo que no conocemos. Entonces, si Dios no te lo ha mostrado o no nos los ha mostrado, no podemos decir eso, no podemos asegurar. Entonces, pues vea lo que yo le digo, que últimamente en camisetas, en videos, en películas, hablan muy mal de estos seres. Y esto parece ser que también es sobre lo que dice la Biblia, que van a hablar en contra de todo lo que es de Dios. O sea, están haciendo objeto de burla de todo eso, ¿verdad? Entonces, pues nada, esto es todo. Dios me ha mostrado muchas cosas más. Yo te exhorto a que sigas buscando de Dios en ayuno, en oración todo el día, cuantas veces puedas, porque pues ya viene Cristo y debemos de buscarlo en ayuno, en oración, en lectura, estar hablando de Dios, estarle diciendo a la gente que Cristo viene. Yo he estado dando algunos folletos de la venida de Cristo, acerca de esto. Y hay otro folleto también que está muy bonito. Este dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hay unas cadenas que están sujetando a las personas que tienen pecado, ¿verdad? Unas cadenas con pesas, es el peso del pecado, de las que debemos de estarnos liberando. Atrás le puse a la gente, les muestro los pecados que hay. Trato de hablarle a la gente en los mensajes escritos, pues no solamente que busquen a Cristo, sino que todo por lo que va a venir y se va a quedar gente por cosas que sigue la gente cotidianamente, que son lascivias, envidias, pleitos, iras, contiendas, disensiones, todo eso que estamos luchando, ¿verdad? Continuamente nosotros por limpiarnos, por dejar eso. Y dice la Biblia también aquí en este otro folleto que les doy a la gente acerca del Señor, de la venida del Señor. Dice en el reverso: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice la Biblia acá arriba: con los ángeles en su poder en llama de fuego, o sea, cuando se manifieste. Y este sueño de la venida de Cristo era acerca de eso, que bajaban ángeles y disparaban.
pero también venían o sea, uno de ellos venía por mí, también ha de haber venido por más personas. Pero así se me presentó a mí. Amén. Si quieren estos folletos, se los puedo compartir. Les puedo dejar mi correo electrónico para que se los dé. Amén. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Y ya viene Cristo y pongámonos a cuentas. Dejemos las cosas que no son provechosas. Pongámonos en paz con todos. Cristo viene. Amén. Y ya no tarda. Son días ya contados, porque el anticristo ya no tarda en aparecer. Y nosotros, dice la Biblia, que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar gracia y misericordia. Nosotros no vamos a pasar por eso como la gente mucha gente piensa. Si tú piensas que vas a pasar por la tribulación, entonces pues Cristo vino a salvar de la ira venidera, dice la Biblia, y no vino a condenar. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a pasar por eso, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe dice que la Biblia dice que estamos esperando la venida del Señor. Amén. Y es todo. Muchas gracias. Hasta luego.